Muy bien, pues qué interesante. ¿Podemos quitar lo de las noticias? Vamos a pasar a otras buenas noticias. Qué interesante es que en esta mañana se haya hecho referencia a algunos pasajes del libro más leído de la Biblia. ¿Sabéis cuál es el libro más leído de la Biblia? Romanos. Es el libro que más se ha leído, que más se ha estudiado, del que más predicaciones se han hecho. En fin, es una carta que realmente pues ha dado mucha bendición, ¿no? a los lectores, ha transformado vidas. Y hoy vamos a seguir hablando del libro de Romanos. Vamos a tocar los 11 primeros versículos del capítulo 5 y vamos a estar viendo ahí los beneficios, los resultados que tiene la justificación por la fe para aquellos que han creído, ¿no? No sé si conocéis la historia de Corrie ten Boom. ¿Quién la conoce? Claro. Vosotros la conocéis seguro. Bueno, pues es una cristiana holandesa que sobrevivió a un campo de concentración nazi y ella solía contar una poderosa historia sobre el perdón y la reconciliación. Después de la guerra, en Alemania estaba dando una charla sobre el amor y el perdón y le sucedió algo tremendamente poderoso. Y me gustaría que lo escucharais de su propia voz en un cortito vídeo de unos 5 minutos y cómo cuenta ella esta experiencia que tuvo, ya digo, cuando estaba dando unas charlas acerca de la reconciliación, acerca del perdón de Dios. Así que vamos a poner un vídeo. Mi querido Ariel, cuando tú puedas. Vale. Of our strength is Jesus Christ himself, and his cross shows us that we can accept suffering as a part of God's plan for this world. When I was in a concentration camp, one of the most terrible things I had to go through was that they stripped us of all our clothing, and we had to stand. The first time was the worst. I said, Betsy, I cannot bear this. And suddenly it was as if I saw Jesus at the cross. And the Bible tells they took his garments. He hung there naked. And I knew he hung there for me, for my sins. And by my suffering, I understood a fraction of the suffering of Jesus Christ. And it made me so thankful that I could bear my suffering. Love, so amazing, so divine, demands my life, my soul, my all. Some people are afraid to look at the cross. Are you? Don't be afraid. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Bohm, I am glad to see you. Don't you know me?
And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel aufsehers, guards, in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus, I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, won't sie mir vergeben? Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. Do you know that Jesus has said that? When you do not forgive those who have sinned against you, my heavenly Father will not forgive you your sins. I knew, I'm not ready for Jesus coming because I have no forgiveness for my sins. But I was not able, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. Muy bien, es una historia emocionante, ¿no? Así como Cory encontró paz y reconciliación, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, nos recuerda que por medio de Jesús nosotros hemos sido reconciliados con Dios, aunque éramos sus enemigos. Una vez que en el libro de Romanos, capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20, hemos visto, o bueno, expone, no lo hemos visto aquí, pero expone la necesidad de la justificación. Y esta mañana justamente se ha leído un texto del capítulo 3 que muestra por qué era necesaria la justificación. ¿Cuál era nuestra condición de pecadores? Después el capítulo 3, 21 hasta el 4, 25, es decir, final del capítulo 4, muestra cuál es el camino de la justificación. Y nos habla que la fe, es por medio de la fe que podemos ser justificados. Y es justamente en estos textos que se repite la palabra fe y la palabra creer como unas 33 veces, haciendo énfasis, usando esas palabras como claves de este texto. Y ahí habla del padre Abraham, de cómo no fue por su propio trabajo ni por su propio esfuerzo que él pudo ser justificado delante de Dios, sino que fue por medio de la fe. Dice el versículo 4, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Así que la fe es lo contrario al trabajo, a las obras.
Y ahí pone el ejemplo de Abraham, cómo fue justificado por la fe y no por las obras. Y ahí está el libro de Gálatas, que la última vez estuvimos compartiendo, no sé si recordáis, pero hablé, el justo por la fe vivirá. Y estuvimos viendo los 5 primeros versículos de Gálatas 3. Ahora, este capítulo 5 comienza con una frase que resume todo lo que ha dicho hasta ahora. Y va a haber un cambio de sesión importante que va a durar hasta el final del capítulo 8. Si antes hablábamos, estos capítulos han hablado de la justificación, ahora en este texto es un preludio a lo que va a venir ahora, que es la santificación. Y va a hablar de cómo se vive después de la justificación. Pero empieza este capítulo 5 con esa frase que resume todo. Por tanto, ahí está, o justificados pues, según diría la Biblia de Reina Valera del 60. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, y ahora va a describir una serie de beneficios o resultados como consecuencia de ser justificado por la fe. Y ese es el tema que me gustaría compartir con vosotros brevemente en esta mañana. Pero antes de nada, una pinceladita. ¿Qué es la justificación? Estos términos, ¿no?, que aparecen ahí, que tan teológicos, ¿no?, que a veces los leemos y que forman parte de nuestra salvación, pero entendemos bien qué es la justificación. Una definición quizás técnica, pero bueno, la voy a poner. Sería esta. La doctrina bíblica de la justificación significa fundamentalmente declarar a alguien justo sobre la base de constituirse otra vez judicialmente como justo a través de la justicia, a través de la atribución de la justicia de Cristo el Hijo, la cual Él ganó gracias a su perfecta obediencia de la ley moral, eterna y divina del Padre. Y ahora os voy a explicar un poco esto. Esto es importante. La justificación es objetiva, forense, legal o posicional. Y no es subjetiva o experiencial, y no significa hacer a alguien justo. ¿Qué quiere decir esto? La justificación es una declaración, es como si nosotros estuviésemos en un juicio y somos culpables. Pero hay una declaración que dice, mira, declaro a esta persona, después del juicio, es declarado justo. ¿Pero por qué? Porque alguien ha pagado el precio. No es de una manera alegre. Hay alguien que ha pagado el precio y que se pone como sustituto nuestro para cumplir el pago de esa deuda, que es Jesucristo. Pero es una declaración. Delante de Dios ya no somos declarados culpables, somos declarados justos, pero eso no significa que seamos justos. Significa que somos declarados justos, pero seguimos siendo pecadores, seguimos cayendo, seguimos teniendo una naturaleza inclinada hacia el mal, que ha sido heredada de nuestros padres, Adán y Eva, que se va transmitiendo. Pero sí, delante de Dios ya no somos culpables. Y el capítulo 5, versículo 12 en adelante habla ahí como Adán y como Cristo, esas dos cabezas representativas, y cómo funciona todo esto, ¿no?, de la culpa y de la imputación. En la siguiente diapositiva lo podemos ver. Dios cuenta a los creyentes como justos, imputándonos a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo en el momento en que creemos. Por lo tanto, se puede decir que mientras en y por nosotros mismos todavía somos pecadores, en Cristo somos perfectamente justos en virtud de la perfecta justicia de Cristo. Ahí vemos, nuestra culpabilidad se acredita a Jesús en la cruz, la justicia de Cristo se acredita a nosotros. Tremendo, ¿no? Esto es algo
¿Entendible? ¿Sí? Cuando creemos por la fe, cuando creemos en Cristo Jesús, somos justificados, declarados justos delante de Dios. Pero la justificación no es solo un término bíblico, no es solo un entendimiento razonable de lo que significa, que podamos entender un poco mejor cómo funciona nuestra salvación, sino que es una experiencia transformadora. Debe transformar nuestras vidas. Ha habido un cambio impresionante y ahora ya no somos los que éramos antes. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. El hecho de ser justificado trae consigo una serie de beneficios para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cotidiana. Y vamos a verlo rápidamente. El primero de los beneficios que nos encontramos es que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso porque muchos manuscritos antiguos entienden la palabra, en vez de tenemos paz para con Dios, dice tengamos paz con Dios, como una exhortación, ¿no? Bueno, da igual, no es el caso ahora, ¿no? Curioso porque es una letra lo que hace que pueda pasar el verbo de un presente indicativo a un subjuntivo. Es la misma letra. En griego hay una letra O que es omnicron y otra letra O que es omega. Suenan igual, pero si tú en vez de poner esa O pones la omega, cambia el sentido totalmente del texto. Eso pasa a veces en la escritura, por eso es tan difícil en la interpretación, por eso a veces hay tantos textos que... Pero bueno, no es significativo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis? La paz es una obsesión universal, es una obsesión humana. Ya se trate de la paz internacional, industrial, doméstica, personal. Todos buscan la paz, todos hablan de la paz, todos entienden que es necesaria la paz. Aunque la paz no se da. Solamente hay que encender un poco las noticias y vamos a ver los conflictos varios que existen, ¿no? Pero aparte de esto, la paz auténtica, la fundamental, más que todas estas paz, es la paz con Dios. La paz con Dios, la paz que nos reconcilia con Él. La primera bendición que produce la justificación es que podamos tener paz con Dios. Eso es impresionante. Estábamos enemistados de Dios, estábamos separados de Dios, estábamos, como dice Pablo en Efesios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, ajenos a Él. Y por Cristo Jesús podemos nosotros tener paz con Dios. Es la condición, bueno, la palabra que se traduce del hebreo, que traduce la Septuaginta aquí ahora al griego, paz, es la palabra shalom, que es más que una ausencia de conflicto, es una expresión de bendición, es una expresión de plenitud, ¿no? De deseo, de que te vayan las cosas muy bien, ¿no? Es la condición de descanso y contentamiento presente en los corazones de que saben que los pecados pasados han sido perdonados, que los males del presente están siendo dirigidos para nuestro bien, que los acontecimientos futuros no pueden acusarnos y no pueden causarnos la separación del amor de Dios. No es solo una paz que tiene que ver con el ambiente. Aquí nos sentimos bien, ¿no? Cuando entramos aquí, muchas veces, qué paz, después del ajetreo, del ruido, del estrés, del ambiente que podamos tener. A veces llegamos aquí, estamos en reunión con los hermanos, empezamos a adorar a Dios, empezamos a ver, a funcionar, ¿no? En un ambiente espiritual y tenemos paz. Pero es más que esto, es una paz del corazón. Dice el apóstol Pablo también que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es algo que a veces sea racional, es una paz superior. Además, el estar en paz con Dios nos hace que podamos tener relaciones de paz con los demás. Es una paz que se restaura en un sentido vertical
pero que también nos ayuda a tener una paz en un sentido horizontal. Es como decía Cori. ¿Recordáis la escena? Una persona que me ha hecho tanto daño, a mí, a mi hermana, que nos ha hecho pasar por esa vergüenza, por ese maltrato, por esa denigración, y ahora viene y se ha convertido a Cristo, y y es mi hermano, y yo lo tengo que perdonar por todo lo que me hizo. Y ella dice, yo no puedo. Y es verdad, pero Cristo sí puede. Él sí puede. Hemos estado cantando hoy del soberano, de aquel que para Dios todas las cosas son posibles, ¿no? ¿Para Dios todas las cosas son posibles? ¿Sí? Porque si eso es lo que creemos, Dios tiene el poder de transformarnos y hacernos vivir nuevas vidas que van más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar. Hasta poder perdonar a este tipo de personas. Y no hace falta estar en un campo de concentración. Tenemos enemistades entre nosotros. Hay enemistades en la familia. Hay situaciones de dolor fuerte. Quizás vienen de años y años, cosas que nos han pasado. Y podemos decir, no puedo perdonar a esta persona. Y es verdad. Pero en Cristo, sí. La paz de Dios, dice Colosenses 1:20, que es la paz que Jesucristo hizo posible mediante la sangre de su cruz. Es una paz que ha tenido un precio alto, un precio impresionante. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que ha sido pagada. No hemos sido salvados con oro o plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Jesús, su Hijo. ¿Pero qué más? Mirad, aparte tenemos acceso a un estado de gracia impresionante. Dice el texto, por medio de la fe también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Me gusta la traducción de la Biblia de las Américas. Yo podía ser un buen representante de la Biblia de las Américas. Porque es que me gusta la traducción. Creo que es fiel. Pero bueno, da igual, ¿no? No hay que cambiarse si no queréis. Podéis seguir con la Biblia del 60. O la que sea, me da igual. Pero me gusta esta traducción porque dice, por medio de quién también hemos obtenido entrada. No es algo que podemos conseguir por nosotros, ni por nuestros propios esfuerzos. Hemos obtenido la entrada. Ha sido alguien. Es Cristo quien nos posibilita entrar. No se trata de procurar entrar a la gracia, sino que Dios nos ha colocado dentro de ella para siempre. La palabra en griego es una palabra que describe el proceso de ser escoltado a la corte de un rey y ser anunciado, lo cual implica el derecho u oportunidad de hablar con el gobernante. O sea, es como llegar a la corte y decir, aquí está esta persona. Te presentan y te dan la posibilidad de hablar con el rey. ¡Guau! Es una entrada, no es una entrada por la puerta trasera, ¿eh? Es una entrada anunciada. El uso que hace Pablo de esta palabra declara que Jesucristo nos ha escoltado a un territorio completamente nuevo, llamado gracia. Y ahí tenemos el derecho, la oportunidad de vivir de acuerdo a una perspectiva completamente diferente. Este nuevo territorio opera de manera totalmente distinta. Es de muchas maneras opuesto al que vivíamos en otro tiempo, ¿no? Y me gusta el fin del versículo, en la cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia de Dios. Significa mantenerse firme, estar en pie, como dice literalmente, ¿no? El establecimiento de algo
permanente. Viene al caso las palabras de una ancianita que en cierta ocasión le dijo al pastor: muchas veces mis pies han temblado sobre la roca, pero nunca en mi larga vida de cristiana he visto a la roca temblar debajo de mis pies. Nosotros podemos tener dudas, nosotros podemos tener a veces situaciones que nos hacen temblar, que nos hacen dudar, que nos hacen... pero estamos sobre la roca firme que es Cristo. La justificación por la fe nos da, esta fe nos da el acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué más? Pues mirad, esperanza de la gloria de Dios. Tercera cosa, tercer beneficio de la justificación. Dice el pasaje que por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabéis? Cuando hablamos en el sentido bíblico de la esperanza, no es algo que creemos que sucederá. O tengo esperanza de que suceda lo que tenga que ser, da igual. No. Cuando hablamos de esperanza en ese sentido bíblico, es algo que Dios ha revelado y que lo va a cumplir a su debido tiempo. O sea, estamos esperando que va a suceder lo que Dios ha dicho que va a suceder en su momento y no va a fallar, porque Dios es fiel y no falla y cumple sus promesas. Es llamada la esperanza de la gloria de Dios. Qué curioso, porque antes de ser justificados por medio de la fe en Jesucristo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sé si es Romanos 3 o Romanos 6, estoy ahora en duda. Romanos 3, gracias Elías. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora que estamos justificados, hemos sido hechos participantes de esa gloria. Compartir la gloria de Dios tiene que ver con ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8. Dice ahí que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A su carácter glorioso. Nos dirigimos a esa gloria con pasos seguros. No por nosotros, sino porque Jesucristo nos ha hecho partícipes de ella. Viene a mi mente el texto de Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre. Y, Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que conozcan y tal. La gloria de Dios es compartida. Podemos decir que la gracia es el principio, la garantía de esa gloria. Y la gloria es como la corona y la consumación de la gracia. Las dos van muy relacionadas, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué otro beneficio podemos encontrar? Gozo en medio de las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es curioso, no dice gloriarnos a pesar de las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Son dos cosas distintas. La palabra tribulación tiene el significado inmediato de presión, estrechez, presión. Y hay muchas circunstancias en nuestras vidas que pueden hacernos sentir presionados. Cosas de nosotros mismos que nos afligen, de nuestro carácter, de nuestro pecado, de nuestros hábitos, situaciones con las que luchamos, con las que nos enfrentamos, cosas externas que nos llegan, situaciones, enfermedad, relaciones, un montón de cosas que nos presionan. Y la pregunta es, ¿podemos regocijarnos en tales situaciones? Si respondemos en forma positiva a estas tribulaciones que vienen a nuestra vida y no con amargura y resentimiento,
iremos adquiriendo algo importante, madurez. La madurez no viene en los buenos tiempos, cuando todas las cosas van muy bien, jiji, jaja, no funciona todo. La madurez viene cuando hay tiempos de tribulación. Ahí es cuando somos forjados, ahí es cuando pasamos por el crisol y se va purificando nuestra fe. Y dice el texto, sabiendo, y es importante esta palabra, sabiendo, las tribulaciones, nosotros sabemos que tienen un fin, que hay un propósito en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y no es la paciencia esta de, bueno, si esto es lo que me toca, resignación. No. La palabra ahí es perseverancia. O sea, tribulación produce perseverancia. Y esa perseverancia, carácter probado. Y ese carácter probado nos lleva otra vez a la esperanza. Eso es lo que produce las tribulaciones. Y es curioso, porque el apóstol agrega que esta esperanza no desilusiona o no avergüenza, como diría también otra versión. No desilusiona, porque Dios jamás nos fallará. Lo hemos cantado esta mañana. Dios no falla. Su amor no nos abandonará, como decía Cori, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo ha llegado el amor de Dios en tu vida. Y tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. Para que puedas amar, para que puedas perdonar, para que puedas vivir una vida en otra dimensión, totalmente distinta a la que podríamos vivir nosotros personalmente. El amor de Dios ha sido derramado. O sea, no ha sido dado, oye, una gotita del amor de Dios. La expresión es profunda, es derramado en nuestros corazones. Abunda grande el amor de Dios para nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y sabéis, este amor lo ha demostrado. Dios ha demostrado su amor. Porque mientras aún éramos débiles, cuando éramos débiles, es decir, cuando realmente estábamos sin fuerza, impotentes para salir del estado en que nos encontrábamos, a su tiempo Cristo murió, y ahora dice, por los impíos. O sea, no solo éramos débiles, sino que además no éramos malvados, culpables, pecadores, merecedores de la condenación eterna. Y más adelante va a dar otro salto más y va a decir, enemigos, además, débiles, impíos, pecadores, enemigos. A su tiempo, en el momento acordado, Cristo murió por los impíos. Y ahora dice, porque a duras penas alguien habrá que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Este versículo es uno de mis preferidos, me encanta. Pero Dios demuestra, encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Llevamos 1 hora y media recordando esto en esta mañana. De diversas maneras. Adorando, alabando al Señor, orando, compartiendo la palabra, tomando el pan y el vino, escuchando ahora su palabra. Cuando éramos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fijaos que no es que nuestra condición ya estaba bien, habíamos hecho todo lo posible, nos habíamos puesto en una condición estupenda espiritual para que Cristo nos acepte. Esto es lo que hace la religión. Esto es lo que profesan las religiones. Mira, tienes que ser muy bueno para que Cristo te reciba. Pero el Evangelio es totalmente distinto. Cristo te recibe cuando eres un pecador, cuando estás en la miseria, y te hace una nueva criatura. Y te da el Espíritu y te da su amor para que puedas vivir ahora
en esa nueva situación, en esa nueva dimensión, en esa nueva vida. Por eso es muy triste cuando nosotros hemos sido restaurados y tenemos la nueva vida y tenemos los recursos de la gracia de Dios, vayamos otra vez a querer vivir como antes. Eso no va en contra de nuestra nueva naturaleza. Sigue diciendo el pasaje, otro de los beneficios es la reconciliación con Dios, abundando en este tema. Versículos 9 y 10. Dice allí el pasaje: entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su gracia, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El razonamiento es lógico, ¿no?, el que hace el apóstol Pablo aquí. Si ya Cristo murió cuando nosotros éramos débiles y éramos pecadores para salvarnos de la ira de Dios, ahora que somos sus amigos, seremos salvos por su vida. El Jesús que murió por nuestros pecados fue levantado de la muerte y vive. Y quiere que nosotros, como pueblo suyo, experimente por sí mismo el poder de su resurrección. Podemos compartir su vida ahora y compartiremos su resurrección en el último día. ¿Tú lo crees esto? Porque esto es lo que, cuando llegan los momentos difíciles y duros de la vida, es lo que te mantiene firme. Es lo que te mantiene con esperanza. Esa esperanza es lo que te mantiene con fuerza y con alegría y con gozo hasta el final de tus días. No consiste en regocijarnos por nuestros privilegios, sino por su misericordia. No por nuestra posesión de Él, sino porque Él nos posee a nosotros. Seremos salvos de la ira de Dios, habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios justifica y reconcilia a sus enemigos, nos salvará por su vida. Pero fijaos, habrá un día cuando Jesús será el juez. Y aquellos que no han creído en Él serán condenados eternamente. Lo dice la palabra de Dios. Mirad, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 10. Dice allí, 2 Tesalonicenses 1, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Sí. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderes, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Así que cuando Él venga habrá algunos que lo admirarán y disfrutarán, pero habrá otros que serán juzgados y condenados eternamente. Pero ese mismo juez ha venido para ser salvador. Y todavía hay oportunidad de arrepentirse y de creer en Él para salvación. Todavía hay oportunidad. Lo último es
gloriarnos en Dios. Y ya he avanzado que Jesús murió por nuestros pecados y fue levantado y ahora podemos gozarnos de su gloria. La marca principal de los creyentes justificados es el gozo. Especialmente el gozo en Dios mismo. ¿Sabéis una cosa? Deberíamos de ser las personas más positivas del mundo. Y me lo digo a mí mismo, que muchas veces soy muy negativo o pesimista, no sé, sin razón muchas veces. Pero pensando, entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, wow. La nueva comunidad de Jesucristo no se caracteriza por un triunfalismo centrado en nosotros mismos, no, sino por un culto centrado en Dios. Nos sorprende que en relación con las bendiciones recibidas por medio de Jesucristo, dice Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Habla la historia de un joven, se llamaba John Newton. Le voy a pedir al grupo de música que pase, le he pedido un favor, que puedan terminar con una canción que conocéis y que es la canción que cuenta la historia de este hombre, no sé si la conocéis. John Newton, el autor del famoso himno Amazing Grace. ¿Lo conocéis? Sublime gracia. Tuvo una vida marcada por una transformación radical. Este hombre nació en el año 1725 en Inglaterra. Newton fue criado por una madre piadosa que le enseñó acerca de Dios. Pero su madre murió cuando él era un niño. Y esto produjo en él una rebeldía profunda, un alejamiento de Dios, una situación de buscar solución, respuesta a este conflicto tan grande que había sucedido en su vida. Su adolescencia y su juventud estuvieron llenas de rebelión, inmoralidad y desprecio por la fe cristiana. Se involucró en el comercio de esclavos y llevó una vida de excesos y de pecado. Una noche de 1748, cuando John Newton tenía 23 años, mientras navegaba por el Atlántico en medio de una tormenta violenta, John Newton temió por su vida. En su desesperación recordó las enseñanzas de su madre. Ahí está la semilla. Y clamó a Dios por misericordia. Contra todo pronóstico sobrevivió la tormenta y este evento marcó el comienzo de un proceso de su conversión en su vida. Aunque inicialmente continuó trabajando en el comercio de esclavos, con el tiempo, Newton se arrepintió profundamente de su participación en esta historia, en esta industria más bien. Se convirtió en un ferviente cristiano y fue ordenado ministro de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Pasó el resto de su vida predicando el Evangelio y luchando contra la esclavitud, colaborando con figuras tan significativas también como William Wilberforce en la abolición de este comercio humano. Este himno, Sublime Gracia, refleja su experiencia personal con la gracia de Dios. Él escribió: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Perdido estaba yo, mas me halló. Ciego fui y ahora veo. La vida de Newton es un testimonio poderoso de Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, de cómo Dios, a través de Cristo, transforma vida, reconcilia a los perdidos y llena de gozo a quienes experimentan su gracia. Newton pasó de ser un hombre hundido en culpa y pecado a alguien que vivió con gratitud y gozo por lo que Cristo hizo por él. Hermano querido, entender la justificación por fe y el amor de Cristo por nosotros debe ser el motor que impulse nuestra vida de adoración y nuestra vida de servicio.
No hay otra manera. Todo lo demás será activismo, religión, tradición, lo que queramos. Pero si no surge de entender, comprender, atesorar la experiencia de Cristo en nuestras vidas, no será genuino. Quiera Dios que Él nos ayude, ¿no?, por su Espíritu a integrar estas verdades. Y ahora vamos a terminar juntos cantando esta canción y también pues haciéndola, ¿no?, nuestra experiencia, ya que también somos participantes de esa justificación por gracia, por medio de la fe. Nos ponemos de pie. siglos mil y miles.